Estamos iniciando una nueva serie que el pastor Thomas ya inició el domingo pasado con su prédica, una serie que titulamos Corazón Valiente. ¿Cuántos valientes hay aquí? Amén. Sí, la verdad que se ocupa valentía para venir a una reunión aquí a la iglesia, subir esa escalera tan complicada. Sí, mi mamá está sentadita, mira, se ocupa valentía para que mi mamá esté aquí. Sí. Hola, madre. Alexander allá está en Noruega viéndonos. Un beso, Alexander. Muy contento. Y Alejandra también está allá. Muy contento está Alexander allá porque ya rentó su departamento y se siente muy contento por ello. En fin, bueno, Corazón Valiente es el título de la serie y quiero empezar con unas observaciones de ciertos personajes en la Biblia para ir viendo cómo nos vamos metiendo al tema y cómo Dios nos va hablando, porque recuerden que atrás de las historias bíblicas, atrás de la palabra que leemos en la Biblia, siempre hay un mensaje para nosotros escondido, y se ocupa valentía para descubrir ese mensaje, para poder hacerlo nuestro. La palabra de Dios, dice la Biblia, que funciona como medicina para nuestros huesos, para nuestro cuerpo. También funciona como vitaminas para nosotros. Funciona como ungüento. Así no, ungüento, así no. Me regalaron ahora en los días de mi cumpleaños un ungüento de, no sé de qué era, Norún. Árnica, un ungüento de, el otro día Norún me embarró por todos lados. Ya luego no me podía agarrar porque me le resbalaba. Pero el punto aquí no es la resbalada, sino que se siente muy a gusto cuando te ponen así ungüento, pues, ¿verdad? El masajito. En fin, la palabra de Dios es alimento para nuestro espíritu. ¿Cuántos tienen hambre? ¿De la palabra o de la doya? Bueno, siempre que empieza la segunda reunión y está terminando la alabanza, Norún me dice, ¿a dónde vamos a ir a comer? Me imagino que esa pregunta la hacen muchos, ¿verdad? Por lo pronto vamos a comer palabra. Al ratito ya averiguamos lo que sigue. Bueno, David en la Biblia, por ejemplo, David, ahí está frente a Goliat. Todos hemos escuchado esa historia en la Biblia. Mi pregunta es, ¿qué necesidad tenía David de andar enfrentando a ese gigante? Ese gigante, según las medidas que la Biblia menciona entre codos y palmos, medía como 2,90. Luego la armadura que se ponía para pelear pesaba 50 kilos, imagínate. Y luego la espada que trae en la mano pesaba 6 kilos. ¿Qué necesidad tenía David de andar enfrentando a Goliat con una honda? Pues traía una honda y con piedritas. Ya conocemos la historia, varios de nosotros. Pero mi pregunta es, bueno, ¿por qué arriesgarse a enfrentar a un gigante? Pues pudiendo estar a gusto tocando el arpa y la flauta allá con las ovejas, porque era pastor de ovejas. Pero allá no, allá andaba, ¿no? Peleando con el gigante que pues representaba a los filisteos y David representaba a los israelitas. Mi pregunta aquí es nada más, ¿qué necesidad tenía pues de estar enfrentando a ese gigante? A lo mejor tú estás aquí el día de hoy y de seguro más de uno han de estar pensando, bueno, ¿qué ando haciendo yo aquí en la campiña, güey? ¿Qué necesidad de estar aquí en la iglesia? ¿Verdad? Bueno, otro personaje de muchos que pudiera mencionar, Moisés, tan mencionado en la iglesia, Moisés. Ya sabemos que él enfrentó muchos desafíos por haber decidido obedecer a Dios en el llamado que le hizo de liberar a los israelitas de Egipto, porque estaban viviendo en esclavitud los israelitas y Dios le había prometido a los israelitas que irían a una nueva tierra,
a una tierra que Dios les había prometido que era para ellos desde los tiempos de Abraham. Pero ahí en el desierto, al escapar de Egipto, pues se enfrentaron el tema del Mar Rojo, enfrentaron muchos desafíos y terminaron ellos deambulando en el desierto por 40 años. Mi pregunta es, ¿qué necesidad tenía Moisés de enfrentar esos problemas cuando él había crecido en el palacio de Faraón, porque fue adoptado por la princesa hija del Faraón desde que era bebé? Ese es otro tema y esa es otra historia. Pero ¿qué necesidad tenía Moisés de andar pues peleando contra Egipto si él vivía en el palacio de Faraón? Y de vivir 40 años en el desierto con los israelitas, cuando podía haber estado en el palacio tranquilo y en paz. ¿Qué necesidad, pues? Otro personaje bíblico conocido en la iglesia, muy mencionado, Abraham y Sara, a quien Dios le prometió que por medio de la descendencia de ellos pues iba a crear un pueblo para hacer una historia que termina siendo una historia bíblica. Pero Abraham era de edad avanzada y Sara era estéril y también ya grande de edad. Pero no solo les promete el hijo, sino que Dios les dice que se vayan de donde vivían, la tierra de Ur, ahí vivían, Ur, Irak hoy en día, que se fueran de Ur hacia una tierra que Dios les iba a mostrar, pero en el camino. O sea, imagínate, ¿no? Te vas a cambiar de ciudad, pero ya que te arranques, ahí te voy a decir dónde. Y luego Abraham era un hombre rico, un hombre próspero, un hombre de mucho dinero, con mucho ganado. ¿Qué necesidad, pues, de dejar Ur? Que de hecho se dice que por ahí alrededor de Ur es donde estuvo el huerto del Edén. Imagínate el tipo de tierra donde vivía Abraham. Pero no, se va hacia la tierra que Dios le mostraría. Y pues otra vez la pregunta es, ¿qué necesidad? ¿Para qué, pues? Pregúntale que tienes un ladito ahí, dile, ¿para qué, pues? O sea, si ya está en paz. Aquí en México hubiéramos dicho, más vale lo malo por conocido que lo bueno por conocer, ¿verdad? Abraham era el Carlos Slim de aquellos tiempos. O sea, ¿qué necesidad, pues? Otro personaje de la Biblia que también me pregunto yo, bueno, ¿qué necesidad? Esteban. Esteban fue un predicador del evangelio y termina siendo el primer mártir del evangelio. Si me ponen la imagen, por favor, de Esteban, es la que sigue. Gracias. Ahora, lo único que tenía que haber hecho Esteban era dejar de predicar el evangelio para que no lo mataran a pedradas. Pero él dice, échenle pedradas, yo voy a seguir predicando el evangelio. ¿Qué hubieras hecho tú? Ahora, ¿qué necesidad, pues? Pues ahí está la pregunta, y la respuesta que yo te puedo dar es que eran personas muy valientes, hombre, muy valientes para hacer lo que hicieron. Pero lo que hicieron tenía que ver con que obedecieron lo que Dios les dijo que hicieran. O sea, valientes para hacer lo que hicieron, pero valientes para obedecer a Dios. Y el día de hoy Dios quiere sembrar una palabra en tu corazón, en tu mente, y Dios quiere que pongas en acción esa palabra. Pero de inicio te digo que se requiere valentía para poder hacer lo que Dios dice. Pero también creo yo que ellos sabían, como el apóstol Pablo luego escribe en Romanos 8:28, que todas las cosas terminan para bien para aquellos que aman a Dios. O sea, si Dios te manda a hacer algo y pareciera de mucho riesgo y pareciera que no entiendes cómo, por qué, para qué, pero si eres valiente para hacer lo que Dios dice, pues al final del día todo va a terminar para bien. Y si sabemos que el final de la historia de lo que Dios te manda a hacer es que todo termina para bien, pues amén. Enfrentamos los retos y los desafíos, pero se ocupa valentía. Amén. ¿Cuántos valientes hay aquí? ¿Y acá? ¿Y acá?
¿Cuántos hombres valientes van a venir al pozole de acá? Y acá. Y por acá. Antes decíamos, cuando anunciábamos estas reuniones, decíamos, para hombres muy hombres, decíamos. Y ahora nada más decimos, con que sea hombre. ¿Qué le hace que no sea muy, muy hombre? Pero para valientes ahora es. Mira, yo recuerdo hace 34 años, cuando salí de aquí de Culiacán para hacer una escuela bíblica. Fui a hacer la escuela bíblica a Colorado, Denver, Colorado. Y recuerdo cuando me fui, mi abuela me regaló una Biblia, mi abuela materna, mamá de mi mamá, me regaló una Biblia con pastas rojas, adelante y atrás roja la Biblia. Y por dentro de la pasta de enfrente escribió Josué 1:8. Así me lo escribió en la Biblia. ¿Qué dice Josué 1:8? Bueno, dice, recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito, así prosperarás y tendrás éxito. Sí, otra vez, recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito y así prosperarás y tendrás ¿qué? Éxito. Josué, el día de hoy me voy a enfocar en Josué. Josué es otro de los valientes que menciona la Biblia. Hay muchos valientes, muchos, pero Josué es uno más. Ya mencioné 4, nada más para la introducción. Pero la palabra Josué significa Jehová salva. La palabra Josué en hebreo se dice Yoshua. Y la palabra Josué también quiere decir Jehová o Yahvé, que se puede traducir como salvación. O sea, Josué quiere decir salvación. Y créeme que por mucho tiempo después de que mi abuela me dé esa Biblia, para mí leer la Biblia era nada más abrir la pasta y leer lo que ella me había escrito con su puño y letra. Josué 1:8 era todo lo que yo leía por mucho tiempo. Ahora que soy pastor, pues tengo que leer tantito más. Pues sí, no. Por eso hoy vamos a leer algunos versículos de Josué 1, no solo el 8, sino del 1 hasta el 9, imagínate, 9 versículos. Híjole. Pero déjame leerlos y quiero que pongan mucha atención a lo que vamos a leer, porque ahí nos vamos a enfocar en la enseñanza de hoy, en esta historia de Josué. Josué el Salvador o salvación, que eso es lo que su nombre significa. Dice así, versículo 1 dice, después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor dijo a Josué, hijo de Nun, asistente de Moisés, mi siervo Moisés ha muerto. Por eso tú y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que daré a los israelitas, tal como prometí a Moisés. Les entregaré a ustedes todo lugar que toquen sus pies. Su territorio se extenderá desde el desierto hasta el Líbano y desde el gran río Éufrates, tierra de los hititas, hasta el mar Mediterráneo que se encuentra al oeste. Durante todos los días de tu vida nadie será capaz de enfrentarte a ti. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que prometí a tus antepasados o a sus antepasados. Solo te pido que seas fuerte y muy valiente para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó. No te apartes de ella ni a derecha ni a izquierda. Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Y ahí viene el versículo que escribió mi abuela en mi Biblia, que ahí tengo todavía. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito y así prosperarás y tendrás éxito. Y luego el versículo 9, yo te he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará a donde quiera que vayas. Amén. Aunque esto que acabamos de leer se escribió hace muchos años,
quiero que sepas que hay un mensaje para ti el día de hoy con este texto. Hay personas que a veces dicen, pero si eso se escribió hace mucho tiempo, o sea, hoy en día no aplica. ¿Cómo no? Claro que aplica. Dios tiene un mensaje para ti a través de esta historia, a través de lo que estamos leyendo en la Biblia. El asunto aquí es que estaba Josué frente al Jordán con el pueblo de Israel, con la misión de conquistar la tierra prometida. Para ello había que cruzar el Jordán. Pero 40 años antes de eso, ahí mismo había estado Josué con Moisés, con los israelitas, pero no pudieron conquistar la tierra prometida porque el pueblo de Israel decidió no conquistarla porque le dio miedo por un reporte que escucharon de unos espías miedosos. Ese es otro tema. Pero 40 años después, ahí está ahora Josué, pero ya solo, porque Moisés había muerto. Entonces tenía un desafío muy grande por enfrente de él. 500 años antes de eso, Abraham ya había llegado ahí con Sara y empezaron a tener la descendencia que Dios le había prometido. Pero un tiempo después, en los tiempos de Jacob, nieto de Abraham, hay una hambruna en el mundo y el único lugar donde había comida fue Egipto, y emigra Jacob y 70 descendientes a Egipto y se quedan allá 400 años. Ese es otro tema también. Pero ahora está Josué frente al Jordán con los israelitas y con este gran desafío que tiene que hacer. Y acabamos de escuchar aquí una y otra vez en la lectura que Dios le repite a Josué: sé valiente, no tengas miedo, esfuérzate, porque tengo esta tarea para ti. Y lo mismo nos dice Dios a nosotros hoy en día: no tengas miedo, esfuérzate, que Dios tiene cosas para ti que ocupas conquistar y necesitas ser valiente para poder conquistar eso que Dios promete en su palabra. Por eso mi primer punto de 3 con relación a esta enseñanza el día de hoy es que la valentía es la estrategia para poder conquistar lo que Dios nos promete. Dios nos promete muchas cosas. 22,000 promesas hay en la Biblia, dicen algunos teólogos que han estudiado la Biblia con esos lentes de encontrar promesas de Dios, y dicen que hay hasta 22,000 promesas. Imagínate, pero se ocupa valentía para poder conquistarlas. Claro que sí. Mira, Josué acababa de tomar la batuta de ser ahora el líder principal de Israel. Y el peso de Moisés era muy grande. Entonces él no podía ni compararse con Moisés, porque Moisés era casi como un dios para los israelitas. Y ahora resulta que él era el líder. Pues el primer desafío, ser el líder a la sombra de Moisés. Segundo desafío, había que cruzar el Jordán. Y para poder cruzar el Jordán, pues era un río profundo y muy caudaloso. O sea, ¿cómo le iban a hacer para poder cruzar el Jordán? Ese era el segundo desafío. ¿Alguien le ayuda, por favor, con el bebé? Sí, gracias. O sea, segundo desafío, cruzar el Jordán. Tercer desafío, mientras estaban en el desierto, los israelitas ocupaban comer y tomar agua. Ayer éramos, con todo y perro, 12 personas. ¿Sí, no? Y ahí pues la comida, el agua, el hielo y todo, pues tuvo un tiempo de preparación para todo eso, ¿no? Paulina llevaba marlin, Norún su ceviche, su pan, su café. Por allá alguien más llevaba fruta picada, pero a la hora del ventarrón y de todo voló. Pero era un desafío prepararnos para estar allá un ratito en la tarde, 2 horas. Ahora imagínate Josué para alimentar y para dar de beber a 1,000,000 de personas, 1,000,000 en el desierto. O sea, ya con eso era suficiente para entretenerse. Pero aparte de eso, tenía que cruzar el Jordán,
tenía que convencer a la gente que había que conquistar la tierra prometida. O sea que la palabra de Dios para Josué de que se esforzara y fuera valiente, pues era pues muy obvia por el gran desafío que estaba por enfrentar. Y por eso en la lectura de 9 versículos, 3 veces le dice Dios a Josué: sé valiente. Mira, ahí en el versículo 4 de Josué 1, ya lo leímos, pero en el 4 dice: sé fuerte y valiente. Y luego el versículo 7 le dice: solo te pido que seas fuerte y muy valiente. Y luego en el versículo 9: ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo, ni te desanimes. O sea, como que Dios le dice a Josué: hey, ocupa ser valiente, ¿no? Y Josué, imagino que ahí le andaba pensando cómo le iba a hacer para enfrentar todo ese desafío que tenía por enfrente. Y luego Dios le dice: hey, Josué, no nada más ocupa ser valiente, sino muy, muy, muy valiente. Sí. Y Josué seguía ahí viendo cómo iban a conquistar Canaán y cómo iban a cruzar el río y cómo iba a convencer a la gente. Y luego le dice Dios otra vez: hey, ya te dije que ocupa ser esforzado, no tengas miedo, ocupa ser valiente. Y lo mismo nos está diciendo Dios a nosotros el día de hoy: ocupa ser valiente. Y no nada más valiente, muy valiente. Ocupas venir a la reunión de hombres, ocupas ser valiente. Y luego Dios te vuelve a ver muy valiente. Y luego te vuelve a ver: no, pero no tengas miedo, ve, hombre, no te va a pasar nada. Pero no nada más se trata de venir a la reunión, sino se trata de descubrir lo que Dios quiere decirnos, lo que Dios nos quiere revelar. Amén. Por ejemplo, cuando tú lees la Biblia y de repente brinca una palabra, como que, yo no sé si te pasa, pero cuando estás leyendo la Biblia, muchas veces hay una palabra que parece que sale gateando de la Biblia y te dice: hey, quiero platicar contigo. Y como que tú dices: ay, que esa palabra como que me pegó, y ahí queda. Y ya luego te vas a la iglesia y de repente resulta que uno de los cantos repite varias veces esa palabra. No sé si te ha tocado. Y dices: mira qué chistoso, la palabra que me brincó la están repitiendo los músicos. Pero pues es coincidencias. Luego llega el pastor y suelta la prédica y traca que resulta que esa palabra es el título del tema de prédica. ¿Quieres que te diga algo? Dios está tratando de hablarte y te dice: sé valiente, muy valiente. Pero te estoy diciendo que seas valiente. ¿Cuántas veces quieres que te repita? Te quiero revelar algo que te va a bendecir. Te quiero revelar algo que está prometido para tu vida. Pon atención en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, punto número 1, como te acabo de mencionar, la valentía es la estrategia para conquistar lo que Dios nos promete. Número 2, Dios acompaña la valentía con promesas. Sí, Dios acompaña la valentía con promesas. Para todo lo que Dios nos pide hacer en la Biblia, nos da promesas al respecto. Por ejemplo, todos los domingos se habla de los diezmos y las ofrendas, y Dios acompaña esa acción con promesas. Te dice: si tú me pruebas en esto de dar tu diezmo y tu ofrenda a la iglesia, yo te abro la ventana del cielo y te bendigo hasta que sobreabunde. O sea, ahí está la promesa. Pero se ocupa valentía para decir: está bueno, pues, Señor, está bueno. Y no nada más se ocupa valentía, ¿se ocupa qué? Mucha valentía. Y no nada más mucha, sino hey, te estoy diciendo que no te dé miedo. Dice la palabra de Dios: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás ¿qué? Salvo. Pero se ocupa valentía para confesar a Jesús con tu boca, para que le digas a tus compañeros de trabajo: hey, soy cristiano. Si me quieren decir hermano, aleluya, de aquí para adelante, está bien, ¿no? Soy cristiano. Pero mira, sí, nos da, ¿verdad que da miedo? Yo te digo porque de niño yo era el único cristiano en el salón de clases casi siempre. Y yo no sé por qué motivo,
fui a varias primarias. Mi mamá es maestra jubilada y ella nos cambiaba una primaria y nos cambiaba otra. Yo era un niño muy bien portado. Pero yo estuve en Ángel Flores, en la Venustiano Carranza, en la Agustina Ramírez, en la Coronel Rodolfo Teloaiza, de regreso al Ángel Flores. No sé por qué motivo, pero yo estuve en todas esas primarias y siempre era el único cristiano en el salón. Y me decían el aleluya me decían. Y me daba pena, me daba así como vergüenza, porque me lo decían así como de carrilla. Y no había a quién unirme para contestar a esas agresiones, ¿no? Y una vez le dije a mi mamá: madre, la verdad que ya no quiero ir a la escuela porque me dicen aleluya. ¿Quién te dice aleluya? Cuando te digan aleluya, usted dígale cada quien con la suya. Eso que me dijo mi mamá, no hombre, me dio un valor, pero una valentía, que yo me subía hasta el escritorio del maestro cuando no estaba y me decían aleluya, yo le decía la suya. Y cada quien con la suya. Y yo sentía que le decía así como malas palabras. Yo sentía así como que recordaba cosas así por ahí de mayo. Pero me sentía así tan valiente y como que estaba esperando quien me dijera aleluya para decir la suya. Pero bueno, la verdad es que cuando Dios nos pide que seamos valientes, es porque nos acompaña la valentía con promesas. Mira lo que dice el versículo 3 al 6 de Josué 1, lo mismo que acabamos de leer. Vamos a seguir leyendo ciertos párrafos. Dice el versículo 3: tal como prometí a Moisés, les entregaré a ustedes todo lugar que toquen sus pies. O sea, le estaba diciendo Dios a Josué: mira, conquista, todo lo que toquen tus pies va a ser para ti, para ustedes, para Israel. Y luego le dice el 4: su territorio se extenderá desde el desierto hasta el Líbano y del gran río Éufrates, tierra de los hititas, hasta el mar Mediterráneo que se encuentra al oeste. Y no nada más lo que toque tus pies va a ser de ustedes, sino se va a extender el territorio todavía más que eso. Bueno, promesas acompañando lo que Dios estaba pidiéndole a Josué que hiciera. En versículo 5: durante todos los días de tu vida nadie será capaz de enfrentarte a ti, porque así como estuve con Moisés, también estaré contigo, no te dejaré ni te abandonaré. O sea, no tengas miedo, yo voy a estar contigo, no estás solo. Así como estuve con Moisés cuando cruzó el Mar Rojo, así como estuve con Moisés cuando ya no había comida y que caía maná del cielo, así voy a estar contigo también. Ándale, órale, vámonos. Y luego el versículo 6 dice: tú harás que este pueblo herede la tierra que prometí a tus antepasados. O sea, aparte, tú vas a ayudar a que otros entiendan que Dios tiene bendición para ellos también, porque son herederos también de lo que Dios le prometió a Abraham y que le prometió a Sara desde el principio. Amén. Entonces, querido hermano, a lo mejor alguien ahorita está oyéndome, no sé, alguna ama de casa que está a gusto en casa, tranquila, y diga: ¿y yo qué tengo que ver con Josué? ¿Verdad? Si yo aquí en la casa tranquilita, mi esposo ocupa mucha valentía porque él es el que corretea la chuleta. ¿Yo qué? O sea, ¿yo qué? Pues quiero que sepa usted, señora ama de casa, que ese trabajo es muy difícil de hacer. Y se lo digo con experiencia. A mí me ha tocado enfrentar los asuntos de mi casa solito. Cuando Norún va y visita a su familia allá a su tierra, me he quedado con los hijos, con el perro, con todos los asuntos de la casa, que hay que tenerla limpia, que hay que la lavadora, que la comida, y que quieren sopitas con huevo y que quieren esto y aquello, y las plantas. Es mucho trabajo, sí, y aparte lo que ya a uno le correspondía, o sea, es mucho trabajo.
¿Sí están de acuerdo conmigo las amas de casa? Sí. Sí, y los maridos que dicen, no, mi esposa no trabaja, está en la casa. No, cámbiale la chamba para que vea. Sí. Se ocupa mucha valentía como mujer que tiene que atender su casa. Así también mucha valentía como para poder ser un buen estudiante, como para poder ser también un buen empresario, un buen empleado. Se ocupa mucha valentía. Entonces esta palabra es para todos los que estamos aquí. La valentía es necesaria para enfrentar lo cotidiano y también es necesaria para no dejarnos arrastrar por lo que el mundo nos vende todos los días. El mundo regularmente nos vende muchas cosas que terminan separándonos de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y si no ponemos atención a lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, cuando menos pensamos, ya andamos como ese camarón que se duerme. ¿Para dónde se va? O se lo lleva la corriente. Y las corrientes del mundo nos llevan muy lejos de los planes de Dios para nosotros. Así es que valentía, valentía, valentía es muy, muy importante. Por eso aquí en el versículo 7 y 9 del mismo Josué 1, le dice Dios a Josué: solo te pido que seas fuerte y muy valiente para obedecer, fíjate, valiente para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó. No te apartes de ella, ni a la derecha ni a la izquierda. Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Recita, aquí está lo que me escribió mi abuela. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito, y así prosperarás y tendrás éxito. Y luego otra vez: ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará a donde sea que vayas. Amén. ¿Cómo poner en práctica esto que Dios le dijo a Josué hoy en día nosotros? Bueno, de todo lo que leímos, esa palabra que sale gateando, esa palabra que brinca, para mí en esta ocasión, porque el poder de la palabra es que del mismo texto salen muchas enseñanzas, pero el día de hoy la palabra que sale brincando para mí es: medita en la palabra de Dios. Medita en la palabra de Dios día y noche. ¿Y cómo medito en la palabra de Dios? Bueno, ¿cómo meditas en la palabra de Dios? Pues lee la Biblia, vuélvela a leer. Si hay una palabra rara que no entiendas, búscala en el diccionario bíblico. Y luego ora y dile al Señor: Padre, estoy leyendo esta parte de la Biblia, se me hace interesante pero no entiendo, explícame. El Espíritu Santo es mi ayudador, es mi maestro privado que tú me has dado. Pues ayúdame a entender lo que estoy estudiando. Por ahí platica con algún amigo sobre lo que estás leyendo, escucha sus comentarios al respecto. Todo eso es meditar en la palabra de Dios. Si tú meditas en la palabra de Dios de día y de noche, y se hace un hábito en tu vida meditar en la palabra de Dios, entonces la promesa de Dios es: todo te saldrá bien. ¿Y quién quiere que las cosas le salgan bien? ¿Quién quiere tener éxito en todo lo que hace? Ahí está Sublime Café. ¿Quieres tener éxito? Amén. Femaco quiere tener éxito. Claro. Y aquí está el Moy y sus Opar se llama. ¿Quieres éxito? Claro. Takumi, ¿dónde está el Takumi? Éxito en Takumi. ¿Qué es lo que Dios dice que debemos de hacer para tener éxito? Medita en la palabra de Dios día y noche. Pero otra vez se ocupa valentía para eso. Se ocupa mucha valentía. Y Dios te dice: y te recuerdo, mucha, Takumi, mucha valentía. No poquita, mucha. Ya hizo el Instituto Bíblico Takumi. ¿Todavía no? Ahí está, pues. Ahí está, se ocupa valentía, pues. Ahí está el asunto.
Medita en la palabra de Dios. Nosotros como iglesia tenemos el Instituto Bíblico diseñado para ayudarle a las personas de nuestra iglesia a que hagan el hábito a meditar en la palabra de Dios. Por eso las lecciones dicen 3 ratitos, dedícale en 3 días diferentes, para que cuando menos 3 veces a la semana tengas una excusa para leer algo de la palabra. Y luego les decimos, y si vas a un grupo de conexión, ya es tu 4.º ratito. Y si vienes a la iglesia el domingo, es tu 5.º ratito. No, hombre, ya nomás te faltan 2 ratitos para completar la semana. Y si completas 7 ratitos por 7 días de la semana, pues ya casi estás en el cielo, ¿no? Amén. Entonces, medita en la palabra de Dios día y noche, y todo te saldrá bien. Pero se ocupa valentía para obedecer, valentía para hacer lo que Dios nos dice. Por eso mi punto número 3 y último es que meditar en la palabra de Dios es la clave. ¿Para qué? Para el éxito. Es la clave para el éxito. Todos queremos tener éxito. Meditemos en la palabra de Dios. Amén. Fíjate lo que escribió mi abuela en la Biblia y yo nomás, así como que decía, ay, mi abuela, mira. Y así con letra esa cursiva así, ¿no? Así me escribió. Medita en la palabra de Dios día y noche, y todo te saldrá bien. Entonces, querido hermano, cuando nosotros empezamos a meditar en la palabra de Dios, o sea, a leer, a volver a leer, a buscar el diccionario, a preguntar, a orar, a pedirle a Dios que nos revele, que nos haga entender lo que estamos leyendo, pasan cosas. Pasan cosas. Sí. Norún, pasan cosas. Cuando meditamos en la palabra de Dios, pasan cosas. ¿Sabes qué es lo primero que pasa cuando meditas en la palabra de Dios? Lo primerito es que el fruto que Dios promete toma lugar en tu vida. ¿Cuál es el fruto que Dios promete? Amor, paz, paciencia, bondad. No, si todos saben. El fruto, el primer fruto que toma lugar en tu vida cuando meditas en la palabra de Dios es la paz. Porque tú no sabes cómo meditas en la palabra y estás en paz. Dios te pone en paz. Y cuando tú estás en paz, puedes pensar mejor, puedes hacer mejores planes, negociaciones, que cuando estás frustrado, estresado y amargado. ¿Sí? Sin ofender a nadie. Mira lo que dice el Salmo 23 del 1 al 3. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar, junto a aguas tranquilas me conduce. Me infunde nuevas fuerzas, me guía por sendas de justicia, haciendo honor a su nombre. Amén, querido hermano. ¿Qué más pasa cuando meditamos en la palabra de Dios? Recuerda, meditar, oro, leo, le pregunto a Dios, busco el diccionario, hablo con alguien, Espíritu Santo, revélame. Todo eso es meditar, es como que rumiar la palabra, masticar la palabra, esa que sale gateando de la Biblia, esa palabra clave, en el nombre de Jesús. ¿Qué más pasa? Bueno, se purifica nuestro corazón cuando meditamos en la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir que se purifica nuestro corazón? Que nuestros pasos son alineados al camino correcto. Porque tenemos la costumbre como seres humanos, rapidito, que se nos olvida lo que Dios nos habla. De seguro para varios aquí se van a acordar del mensaje de hoy, de que les dije que el pastor noruego comió pata de mula. De eso se van a acordar. Pero meditar en la palabra de Dios es alinear tus pasos. ¿Quieres meditar en la palabra de hoy? Checa el Facebook, pon la prédica de hoy, vuélvela a escuchar, toma notas, medita. Y cuando se enderezan tus pasos, mira lo que dice aquí el Salmo 119, 105. Es porque lámpara es a mis pies y es una luz en mi sendero. ¿Qué? La palabra de Dios. Cuando meditas en ella es como una lámpara, que si ibas por el camino equivocado,
Como que la lámpara te dice, hey, es para acá. ¿Qué andas haciendo para allá? No, pues no sé. Ah, bueno, es para acá. Sí, es para acá. La palabra de Dios te alumbra el camino correcto. Cuando meditas en la palabra de Dios, como que tienes una mejor percepción de las cosas de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que empieces a entender lo que Dios te está diciendo. Lo entiendes con claridad. Cuando no meditas en la palabra de Dios, dices tú, pues ay no, pues quién sabe, Josué, qué tiene que ver conmigo, y hasta ahí. Pero cuando meditas en la palabra de Dios, como que dices, ah, Señor, eso es lo que me estás diciendo. Mira lo que dice el Salmo 119, 160. La suma de tus palabras es la verdad. Tus justas leyes permanecen para siempre. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cuando meditas en la palabra de Dios, un versículo te lleva a otro, y el otro te lleva a otro, y el otro a otro. Y la suma de todos esos versículos te revela la verdad. Y la verdad te hace libre en el nombre de Jesús. Amén. Mira nada más. Pero otra vez se ocupa valentía. Mucha valentía. Cero miedo. Porque Dios ha prometido estar contigo siempre. Así como estuvo con Esteban, con Abraham, con Moisés, con David, así también va a estar contigo. Es lo que Dios le estaba diciendo a Josué, y es lo que Dios te está diciendo a ti. Y cuando empiezas a meditar en la palabra de Dios y empiezas a ver el efecto que está en ti, te emocionas tanto que abres una cuenta bancaria de palabra de Dios. Imagínate, abres una cuenta bancaria de palabra de Dios y empiezas a meterle palabra de Dios de depósito a esa cuenta. Así como que a una cuenta de ahorro le metes dinero y sabes muy bien lo que tienes ahí de dinero. En una cuenta bancaria de palabra de Dios, ahí vas a guardar lo que Dios te va revelando, y eso lo vas a traer fresquecito en tu mente cada vez que lo necesites. Imagínate que le metes a tu cuenta bancaria de la palabra de Dios Proverbios 3, 5 y 6, que dice: confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y luego, si le depositas a tu cuenta bancaria de palabra de Dios, el Salmo 32, versículo 8 y 9 dice así: yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes de seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. No seas como el mulo o el caballo, que no tienen discernimiento y cuyo brío hay que domar con brida y freno para acercarlos a ti. Deposítale, querido hermano, a tu banco de palabra de Dios, porque si no le depositas, pues te quedas sin saldo, como el amigo. ¿Sí? Tu amigo no tiene saldo. Deposítale. Imagínate que le metes también al banco de la palabra de Dios personal, por meditar en ella y ver que esta tiene efecto en ti. Le metes primera de Juan, capítulo 5, versículo 14 y 15. Dice: esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios nos oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que le hemos pedido. Amén. Qué a gusto poder caminar por la vida sabiendo que nuestras oraciones son escuchadas por Dios y sabiendo que Él las contestará favorablemente. Uy, qué a gusto. Pero ese es el resultado de meditar en la palabra de Dios. Meditar en la palabra de Dios hace que la voluntad de Dios sea hecha en nosotros. Y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Amén. Meditar en la palabra de Dios hace que podamos discernir las decisiones correctas de las incorrectas, para que no te equivoques, para que no agarres el camino que no debes de agarrar, porque tenemos la tendencia rápida de agarrar monte, como dicen. Y meditar en la palabra de Dios te trae alineadito.
Meditar en la palabra de Dios hará que todo lo que hagamos tenga éxito. Todo es todo. En el matrimonio, tener éxito. En la iglesia, en la madurez como cristianos, en el crecimiento espiritual, con los vecinos, en el trabajo. Todo, dice la Biblia, todo lo que hagamos nos saldrá bien y tendremos éxito en todo. Amén. Meditar en la palabra de Dios hace que hagamos lo que Dios quiere que hagamos, y si hacemos lo que Dios quiere que hagamos, pues nos va bien. Y todos queremos que nos vaya bien, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos quieren que les vaya bien? ¿Cuántos quieren que su matrimonio funcione como Dios lo ha establecido? Amén. ¿Cuántos quieren que su negocio prospere como más allá de lo imaginado? Amén. ¿Qué tienes que hacer? Medita en la palabra de Dios. Medita en la palabra de Dios. Sé fuerte y valiente para que puedas hacer el hábito de leer la Biblia, de preguntarle a Dios, de hablar con tus amigos de la palabra. Cuando te juntes con amigos, habla de la palabra de Dios. Medita en ella día y noche y todo te saldrá bien. Amén. Si alguien aquí entre nosotros no recuerda haber invitado a Jesús a su corazón, si no recuerda haber hecho una oración de fe, invitándolo como el Salvador único y suficiente, Salvador personal de tu vida, si no recuerdas haber hecho esa oración antes de irte, es lo mejor que puedes hacer el día de hoy. Invitar a Cristo a tu vida. Y ya con Cristo, aliméntate de la palabra. Ya con Cristo, ven a la iglesia, recibe palabra, medita en ella, para que siempre te salga bien todo lo que hagas. Ahí en tu lugar, si no has hecho esta oración, ora conmigo, repite esas palabras. Y si tú ya has hecho la oración de fe, apóyame para que se animen los que la van a hacer por primera vez, que a lo mejor están ahí alrededor tuyo. Ahí tú y Dios, ahí tranquilito tú y Dios, di así: Señor Jesús, el día de hoy abro mi corazón y te acepto como el Salvador de mi vida. El día de hoy recibo el perdón de pecados. El día de hoy recibo tu palabra. La recibo como medicina. La recibo, Señor, como alimento a mi espíritu. La recibo, Señor, como el mensaje que me lleva a la vida eterna y el mensaje que me lleva al camino correcto. El día de hoy, Señor, te doy las gracias por traerme a la iglesia y presentarme el evangelio de una manera clara y entendible. Gracias, Padre, por la salvación. Gracias por Cristo. Y gracias, Señor, por estar aquí con la familia cristiana, juntos celebrando que Cristo nos salvó a todos. Amén y amén.